Manos a la deuda, un podcast de defensadeudores.cl que te muestra soluciones reales para recuperar el control de tus finanzas y tu tranquilidad. Hola Juan. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Juan, la idea era invitarte a este podcast donde hemos venido abordando temas de endeudamiento a través de historias reales. Ya, muchas veces es muy distinta la historia procesal, la historia de un juicio, a la historia de las personas que hay detrás. Una de nuestras labores ha sido desmitificar la figura del deudor, entendiendo que hay historias que le pueden pasar a cualquiera. Y tu historia en particular, Juan, tiene harto interesante, ¿ya? Hay una propiedad que se compra, hay un emprendimiento que falla por circunstancias que no son propias del negocio, hay una intención de arreglar con la banca, hay una negativa de la banca, hay un juicio, hay defensa, se pierden juicios, se ganan incidentes, se gana plazo. Me encantaría que a través de esta conversación pudiésemos ilustrar a personas que probablemente hoy día están pasando por la misma dificultad que te tocó abordar a ti. Hoy día estamos viviendo un contexto económico complejo, estamos con una contingencia política media enredosa, es un año de elecciones, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, cómo nos irá a golpear, suben las tasas, bajan las tasas. En consecuencia, creo que es un momento apropiado para contar historias de personas de carne y hueso que le dan esta existencia a la ley, porque muchas veces cuando uno habla de la ley de quiebra, cuando habla de la ley de bancos, cuando habla de poner excepciones, suena como que algo que no se entiende. Y en tu caso, Juan, me gustaría que nos contarais parte de esa historia. ¿Quién es Juan Nahuel? ¿Por qué llegaste a esta situación económica y judicial? ¿Y cómo la has enfrentado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Por favor, relátanos cómo parte esto. Bueno, yo soy de profesión ingeniero civil eléctrico y trabajé desde el año 85 en áreas de las tecnologías de información y ocupando en el transcurso de mi historia cargos internacionales, gerencia en empresas de tecnología, fui director para América Latina de una compañía de tecnología, puse mi propia compañía, entonces en ese momento era una persona muy atractiva para los bancos. O sea, podríamos decir que hiciste la carrera soñada. La carrera soñada. Estudiar una carrera profesional. Sí. Trabajar en una empresa. Trabajar y estudiar. Asumir posiciones ejecutivas. Sí. Escalar a empresas multinacionales y decir, oye, yo ya cumplí una etapa en mi vida laboral como dependiente, voy a intentar emprender. Exactamente. Y en ese entonces... fíjate que los bancos te buscan. Tú no vas a un banco a decir, yo quiero hacer esto. Yo tenía cuenta en el Scotiabank. Siempre te van pidiendo que vayas actualizando tus ingresos y todo, y te van generando líneas de crédito muy altas, distintas tarjetas de crédito con mucho cupo nacional e internacional. Y te empiezan a dar las facilidades. Yo no tenía pensado comprarme una casa. Fue el mismo banco que me dijo. ¿No era tu sueño? No. ¿La casa propia? No, porque, a ver, siempre uno sigue los consejos de los padres. Mi papá era constructor civil, o sea, podía haberse hecho la casa. Me dice, no, yo no necesito casa porque no me la voy a llevar cuando me muera. Entonces, bueno, en algún momento dije, bueno, me gustaría tener una casa, pero no era un sueño. El banco me abrió los ojos y me dijo, cómprate una casa, nosotros te la financiamos. Tienes que poner tanto de pie. ¿Esta operación fue sencilla? Muy sencilla, me la hicieron muy fácil. Me dijeron, búscate una casa, la vamos a tasar y... ¿Cuánto tiempo, porque no era tu interés comprar esta casa, cuánto tiempo pasa entre que te llega un mail, una llamada por teléfono, un WhatsApp que te dicen, oye Juan, ¿te querés comprar una casa? Y que esta casa tú vas a la notaría y firmas. 2 meses. 2 meses, sí. 60 días. Sí. O sea, en 60 días... Me hice de una casa. ¿Hipotecaste un futuro? Sí. Que no querías o que no buscabas? No, pero en ese momento me abrieron los ojos y dije yo, bueno, a lo mejor si encuentro un lugar bonito y una casa doc, lo hago. Y encontré la casa de mis sueños, en un cerro, con mucha vegetación, con pasto, donde el único ruido son los animales que habitan. Y tomé la decisión y me embarqué. Se cumple este sueño, se firma la casa en la escritura. O sea, se firma la notaría la escritura de la casa, te entregan las llaves, tomas tu mujer,
tú tienes 3 hijos, ¿no es cierto?, que ya son todos adultos. Les muestran la casa, llegan, le abrimos, llevamos una botella de champaña, llevamos un picoteo. Sí, si nos cambiamos al tiro. Ahora mis hijos no estaban en la casa porque ya estaban estudiando acá en Santiago. Pero igual, ¿Cuánto tiempo dura esta luna de miel? ¿Estamos hablando de qué año? 2017, 2017. ¿Cuánto tiempo dura este sueño? 2 años, 2 años. 2 años hasta que empieza el tormento diario. Llamadas, y llamadas no solo a mí, sino que ¿Por qué el 2019 parte este tormento diario? ¿Qué pasó? ¿Tu negocio, qué le sucedió? lo que te comentaba anteriormente. O sea, mi compañía tenía proveedores externos, internacionales. Yo traía productos, esos productos yo los ofrecía acá en proyectos especiales, y llega un momento en que los clientes finales no te pagan o se atrasan, y tú también tienes que pagar a los proveedores externos. Llega un momento que la caja no cuadra y los clientes después te dicen: no te voy a poder pagar, mi empresa quebró, mi empresa se fue ¿cómo se llama?, a un tipo capítulo 11 que hay en Estados Unidos, acá en Chile, y se frenaron todos los pagos, y son millones. Entonces, en ese momento tú dices: ¿qué hago? O sea, Juan, en tu concepción jamás estuvo no pagar. No, El jamás. negocio era un negocio que tenía flujo, Tenía que tenía flujo. venta, un negocio exitoso, Absolutamente. pero producto de lo que nosotros denominamos el efecto dominó de la quiebra, producto de el no pago de tus deudores, caes tú en nuestro Obvio, deudor también. absolutamente. ¿Cómo te golpea el año 2019 el estallido social, 2020, cómo te golpea la pandemia? El segundo golpe. Esa es la pandemia del segundo golpe. O sea, yo me tuve que reinventar. Tuve que empezar a hacer clases, asesoría, hasta mascarillas vendí. O sea, tienes que tener ingresos de alguna parte. ¿Trabajabas con mucha gente? La verdad que sí, tenía gente a cargo, pero todos lo entendieron y yo mismo lo ubiqué en empresa. Proveedores. Proveedores, clientes que se habían portado bien, y otros buscaron trabajo por su cuenta. ¿Cómo vive esto al interior de la familia? Es algo que nosotros siempre hablamos y conversamos. En el fondo, una cosa es la cuestión financiera. Entiendo, tenías un negocio, tus clientes caen en mora, consecuencialmente caes en mora tú con tus acreedores. Viene la pandemia, viene el estallido social, el tiro de gracia para muchas empresas y para muchas personas. ¿Cómo se vive eso dentro de la casa? ¿Cómo lo abordas con tu mujer? ¿Cómo empieza a ser tu sueño? ¿Cómo empieza a ser cuando hablo de sueño no hablo de expectativa, hablo de tu descanso nocturno? La verdad que con mi mujer somos bien cómplices. Y en ese sentido, los dos nos vimos afectados, porque ella tiene una agencia de viaje. Y los viajes Al suelo. al suelo. Entonces, nos tuvimos que reinventar ambos. ¿Ya? Entonces, te afecta. Pero nunca perdimos la fe y nunca dijimos: pucha, tenemos que irnos, tenemos que hacer algo, ¿cómo se llama?, que tuviera una implicancia de uno irse por un lado, uno irse para otro. O sea, siempre juntos hasta que volvimos a salir a flote. ¿Cómo son esas noches? En ese periodo, Sí, cuando te acostás en la noche, cuando te despertás en la mañana, ¿cómo es el quedarse es dormido? que la máquina no para. La máquina mental, en mi caso, yo siempre estoy trabajando y estoy creando y siempre estoy estudiando, pero eso te afecta es como estás haciendo algo, te olvidas, pero siempre está ahí, presente. Como un dolor de muela. Sí, está ahí, está presente. Sé cómo lo hago, qué alternativas tengo. No duermes a saltos, no tienes un sueño de 7 o 8 horas reparador. O sea, despiertas en la noche, eso te hace ir a darte una vuelta para molestar a la persona que está al lado tuyo. Te complica psicológicamente, mentalmente y físicamente.
porque quieranlo o no, todos estos problemas te traen consecuencias físicas. ¿Físicamente qué te pasó? Dolores de cuello, me dio un lumbago, que la verdad que yo siempre he sido deportista, soy tenista de los 5 años. Tuve un lumbago, me vino hipertensión, que nunca la tuve, resistencia a la insulina. O sea, El cuerpo pasa la cuenta. él te pasa la cuenta, absolutamente. Entonces, y no es que te alimenten mal o te alimentes con comida chatarra, sino que es porque tu cuerpo te dice para. ¿Qué pasaba con tu amigo? ¿Podías abordarlo con tu amigo? ¿Te Eh, da vergüenza comentarlo? no, la verdad que no, porque, a ver, yo he llegado hasta un punto, he caído y he vuelto a estar ahí y a seguir. O sea, yo siempre me he vuelto a parar. Ya, o sea, todos a la altura, a esta edad, uno ha pasado por muchas cosas, o sea, desde los primeros trabajos hasta que vas creciendo, siempre has tenido, oye, se cerró la compañía, o te han despedido, o te ponen a alguien al lado que te empieza a hacer ruido, entonces tú te vas, entonces eh, siempre he podido pararme. Hay muchos que no eran amigos, pero conocidos que no les afecta. Y me di cuenta de quién eran realmente los amigos, porque con los que yo compartía, con los que yo hacía negocio, que eran empresas del rubro, no te tienden la mano. No, al revés. Al revés, se hacen los lesos. O te cortan como un proveedor. Sí, igual que los bancos, es lo mismo. Entonces, al final, ¿Sentiste que con los bancos, sentiste que buscando protección, buscando este paraguas, se puso a llover y te quitaron el paraguas? no, te quitan el paraguas y te tiran al agua a un río que tú no sabes, no ves el fondo. Entonces, no. ¿Cómo te pasó con las empresas de cobranza? ¿Qué te pasó? ¿Cuánto te llam- Porque tú me imagino que parte importante de esta morosidad fue en pandemia. ¿Cuántas veces al día te llamaban? Todo el día. Y fines de semana. Y amenaza. Y no ¿De qué solo te amenazaban? me amenazaban con quitarme las cosas que habían en la casa, incluidos los autos. Eso era del banco. El banco ¿Qué pasaba en ti porque tú eres ingeniero de profesión? Me imagino que te empezaste quizás a informar un poco más, pero de buenas a primera una persona que no tiene formación, a lo mejor, claro, si yo soy experto en seguridad y me dicen, no, mire, van a entrar a robar por su casa por el segundo piso, yo puedo decir, no, mire, en el segundo piso tengo determinados ventanales con determinado tipo de cierre, con determinado tipo de protección, tengo alarmas, no va a pasar. está electrificado por Está electrificado. Pero cuando tú no tienes esa información y alguien me dice, oye, que hoy día en la noche a las 2 de la mañana van a ir a robar a su casa, si yo no tengo información en seguridad, me imagino que duermo pésimo y duermo a salto y estoy mirando si es que viene o no viene gente, y frente al más mínimo ruido o movimiento debo saltar, ¿no es cierto?, de la cama como un gato. En el caso de las personas, cuando pasa esto de la cobranza, que te llama y dice, mire, Juan, listo, no va a poder venir de aquí al venir a pagar 3, 4, 5 millones de pesos, mire, nosotros vamos a ir a embargar la próxima semana un vehículo. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo abordáis? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo lo comunicas a tu mujer, a tu familia? Poco, lo que pasa es que cuando uno está en ese tipo de problemas, tienes que ser cómplice de la persona que está contigo. Porque, son violentos. Y no solo te comunican a ti, empiezan a buscar apellidos similares, o personas con las cuales... Tu apellido no es tan común. Por eso, y mi segundo apellido tampoco. Entonces, claro, molestaban a mi hermana por Nahuel Hudson. La molestaban, llegaban cartas a la casa de mi madre. Todo el mundo empieza a preguntarse, oye, Juan, No, y mi mamá, tu mamá tercera edad. mi mamá es tercera edad, hijo, te van a quitar la casa. Dije, mamá, está controlado. O sea, ¿me ves preocupado? No, pero es que igual no me gustaría. Pero ya le provocas una preocupación que no debiera tener. Claro, ella no tiene nada que... Y no tiene cómo ayudar. Entonces ese es el tema. Normalmente cuando uno es paz... ¿Qué sentimientos rondan ahí tu cabeza? ¿Rabia? Es que la verdad... Claro, uno podría pensar que se metan conmigo está bien, pero que se metan con mi hermana, que se metan con mi mamá, que... A veces nos vamos a rojo a negro, como se puede decir. Y tienes que... Esto va mucho más allá porque tienes que dar explicaciones de algo que no debieras. Algo personal. ¿Por qué? Claro, ¿por qué llegamos a esto? Entonces, hay mucha gente que lo hace a propósito.
y uno cae en el mismo saco del sinvergüenza. Claro. Entonces, cuando tú te acercas al banco, cuando quieres hacerlo, cuando decides, a ver, yo no soy experto y me contacto con defensa, es porque defensa va a decir, oye, este señor quiere pagar, pero ustedes no lo dejan. Cuando antes de buscar ayuda profesional, antes de buscar un abogado, antes de buscar asesoría jurídica, me imagino que intentaste, Juan, solucionar el problema solo. ¿Con qué barreras te topaste en ese proceso? El banco, o sea, no, tiene que ir a tal parte, no, tiene que ir a este otro lado, tiene que renegociar la deuda, tiene que pagar tantos millones, tiene que pagar el total. Y un amigo que es vecino y que es fiscal, abogado, me dijo, Juan, declárate en quiebra, habla con defensa, son los que más saben, ¿verdad? Y la quiebra, ¿por qué no la evaluaste? Porque entiendo que después tomaste un camino distinto. La quiebra no la evaluaste porque la palabra quiebra, ¿qué te evoca? ¿Qué te provoca? No, a mí no me preocupa. Oye, es como si te fuera mal en un ramo, tienes que hacerlo de nuevo. O sea, no. Es que no todo el mundo tiene ese... No, a mí no me afecta. Más cosmopolita, y trabajaba en empresas internacionales, Sí, no. hoy día estáis trabajando en una empresa que presta servicios en el extranjero, trabajáis en distintas partes del mundo, entonces tu visión es más cosmopolita, pero créeme, Juan, que para el ciudadano común y corriente la palabra quiebra evoca muerte en vida, evoca como Yo lo veo de otra un forma. estigma. No, porque yo lo veo como un beneficio. Yo también lo veo así. Yo en ese momento, oportunidad. dije mi beneficio es declararme en quiebra. Porque no puedo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y no sé si tú vas a empatizar conmigo, pero para mí la quiebra es el equivalente a, en derecho de familia, hablar del divorcio. Es una segunda oportunidad, es decir, ¿sabes qué? Tomé una decisión que no resultó, hice un negocio que no resultó, me casé con una mujer que no resultó. ¿Mm? Quiero terminar bien esto, porque a través de la quiebra tú sabes que uno hace un cierre ordenado de una empresa, a través de un divorcio tú regulas las relaciones, las prestaciones entre los cónyuges y entre los hijos, y quiero darme una segunda oportunidad ahora Totalmente. de hacer las cosas mejor y no cometer los mismos errores o no volver a equivocarme respecto del rubro en el caso de la empresa o de la persona en el caso del divorcio. Pero yo creo que tú empatizarás conmigo en que generalmente tiene una connotación negativa y tiene mucho temor. A mí no me provocó ningún problema en ese sentido, porque yo, como te dije, lo vi como un beneficio y además es algo que yo no quise hacer. O sea, aquí siempre hay razones de fuerza mayor. Si se cae un tendido de electricidad que está en el norte y te quedas sin energía eléctrica, no es responsabilidad tuya, ¿ya? Ni del condominio. Tampoco tú tienes que tener unidades de UPS para tener energía, porque eso es una razón de fuerza mayor. Si hay un terremoto también es fuerza mayor. Y esto es lo mismo. Claro. No. O sea, aquí hay una morosidad que proviene producto de la incobrabilidad de determinados clientes tuyos y viene empujado y apalancado por un estallido social y una pandemia mundial. Sí, exactamente. Ahora, cuando empiezan a llegar estas primeras demandas, porque hubo demandas de por medio, ¿no es cierto? Sí. Hubo demandas de por medio. ¿Cómo te lo dejaron en tu casa? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué sentiste? A mí nunca me la entregaron personalmente. Toda la información llegó a la casa de mi madre. No llegó nunca al domicilio. ¿Y qué sintió tu mamá? O te llama y te dice, Juan, lo que llegó pasa, un documento a mi casa. llegó un documento, yo dije, debe ser del banco. Yo ahí uno tiene que decir, mamá, no te preocupes, porque yo tengo que ver por su tranquilidad. Yo veía los documentos, ya, pero no es nada grave. No, mamá, tranquila. Son notificaciones, son cartolas. O sea, tienes que mentirle a tus parientes más cercanos para para no provocarle un problema adicional que ya no debieran tener. Ellos ya tuvieron su vida, ellos disfrutaron de sus cosas y hoy día tienen que descansar. No le va a llevar un problema adicional. Entonces, a mí nunca me llegó a la casa, a la dirección que está en el proceso, una notificación. Nunca fue nadie. Entonces, yo normalmente actuaba y mandaba la información a defensa. Oye, esto llegó en la casa de mi madre.
me mandaban cosas a la dirección de la agencia de mi señora, la agencia de viaje, que tampoco, y en los papeles decía, fue entregada personalmente por tal persona. Quizás empieza un problema que es personal tuyo, empieza a salpicar a tu mamá, empieza a Sí. salpicar al lugar donde trabaja tu mujer, o sea, empieza en el fondo a inundar a todo tu círculo más cercano. Incluso a los hijos de mi hermana. A los hijos de tu hermano. Sí, le llegaban correos, notificaciones. Ahora, Juan, cuando empieza a pasar todo esto y tú decís, ya, tengo un procedimiento judicial que me ampara, tengo una deuda que no puedo pagar Ahora, que quiero pagar de determinada forma, porque necesito plazo, necesito que... Mi objeto, tu intención siempre fue alivianar la carga, ojalá reducir, tener un periodo de gracia, reducir la carga financiera mensual, hipotecando quizás más intereses, más plazo, pero arreglar. Y cuando ya ves que no hay, vulgarmente podríamos decir, ya no hay orilla en la playa, entonces ya no hay orilla en la playa, y decidiste a los combos. ¿Sentiste? Porque también me gustaría contar tu experiencia, porque muchas veces nuestros clientes en todos estos años creen que es algo muy terrible tener que defenderse. Ya creen poco menos que los van a llevar a un tribunal como estos que muestran en la tele, donde va a haber un jurado y va a haber un juez inquisidor que dice, pero Juan, usted, ¿cómo no pagó? Y a ver, usted abogado, ¿qué argumentos de defensa? Yo sostengo que eso no es así, ¿no es cierto? Pero me gustaría que tú de buena fuente, de primera fuente, nos explicaras qué tanto trámite ha sido todo esto, porque nosotros, el fondo, hemos estado acompañándote ya por 5 años, tratando de buscar acuerdos con la banca que no se han podido lograr, pero sí dándole oxígeno, que es lo que muchas veces el deudor busca. ¿Qué tan complejo ha sido? ¿Qué tan duro ha sido? el trabajo con ustedes, para mí ¿cómo se llama? El óptimo. Es casi maravilloso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre hay una comunicación por el otro lado. Juan, la gente muy respetuosa, te llaman. Si no le contestas es porque estás en una reunión y te mandan un correo seguido. O sea, la gente de defensa de deudores tiene muy claro cómo apoyar y apoyar psicológica y mentalmente también a sus clientes. Porque te dan aire, te dan algo que es súper importante, te dan ánimo y te dan una esperanza. Y te dicen, pasó tal cosa, está dispuesto, si usted está de acuerdo, tiene que depositar tanto en tal parte. Cuando hubo que poner un perito tasador, hay que poner un perito externo, dije, dale. Y Importante lo que seas del perito, porque es importante que la gente que haya llegado hasta esta altura de este podcast entienda de que las propiedades cuando salen a remate por el avalúo fiscal. sí, que es nada. Y el avalúo fiscal generalmente es un 40% del avalúo comercial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tú no ejerces el derecho a pedir un peritaje comercial y tu propiedad cuesta 100 millones, lo más probable es que salga a remate por 40 millones. Claro. Y si sale a remate por 40 millones y se remata en 40 millones, no es que el juicio se terminó y la deuda se acabó. Tú le sigues debiendo 60 millones de pesos al banco. Obvio. Por eso que la ley contempla este trámite que hicimos nosotros, que es objetar el mínimo de la subasta, que viene por el avalúo fiscal y decir, oye, no, a ver, tranquilo, yo estoy defendiendo a Juan. Juan tiene una propiedad que el avalúo fiscal son 40, pero el avalúo comercial son más de 100. Entonces, como yo sí lo digo, van a decir, claro, es que usted dice que cuesta 100 porque es el abogado de don Juan. Y el banco, a su vez, es el abogado del banco, que él también está porque ojalá todavía quede otro poquito más que cobrar. Busquemos un tercero imparcial, que es un perito tasador, ¿Sí? que cobrando sus honorarios, por cierto, va y tasa esta propiedad. Y dice, ¿sabes que en realidad esta propiedad no cuesta los 40? A lo mejor tampoco cuesta los 100 que digo yo, pero a lo mejor cuesta 85. Y eso permite que de efectuarse el remate judicial se cubra la totalidad de la deuda y eventualmente en algunos casos quede un, comillas, vuelto para el deudor. Es decir, que no pierda todo lo que ha pagado. Hoy día, Juan, lo lamentable, en el caso tuyo fueron pocos años, pero hoy día, con la contingencia económica que estamos viendo, hemos visto de repente remates judiciales de personas que pidieron un crédito a 30 años e iban en el año 18. O sea, ya llevan más de la mitad del crédito pagado. Los créditos de empresa, 12 años. Mucha empresa que post crisis subprime, 2008, 2010, post esta crisis en el fondo levantan y el 2010 se endeudan con créditos a 12, 14 años, que son los créditos que dan las pymes. Y nos golpea un estallido social del 2019, donde están en el año 9 de 12 o 10 de 15.
Entonces, en esos casos, cuando nosotros decimos, oye, defiéndete ¿Mm? porque tienes mucho que ganar, porque tu deuda es muy inferior al valor del activo. Ahora, Juan, cuando pasa todo esto, viene toda esta problemática judicial, objetamos el valor del mínimo de la subasta, pedimos un peritaje, la propiedad sale a remate por un valor, no hay postores, se baja el valor, se le adjudica el banco. Hoy día, si yo te dijera, Juan, ¿sabéis qué? ¿Cómo está tu situación económica? ¿Está mejor? ¿Te interesa que negociemos con el banco? ¿Te interesa arreglar tu situación? ¿O bien ya con tanto conflicto, con tanta historia, con tanta pesadilla, con tanto dormir mal, con tanto sentir que te cerraron la puerta en la cara, hoy día tu intención ya es, oye, esto que corra Mira, la suerte que corra? yo en ese sentido, en mi caso, si yo fuera solo, diría, me da lo mismo. Pero tengo una mujer que yo la veo arreglar las flores, que la veo podando, que la veo en el jardín, preocupada de la casa, que el pasto esté bonito. Yo lo hago por ella. Y, pero que el banco te dé una opción. Yo hoy día, en la compañía que estoy, si bien llevo un año, ¿ya? Estoy sembrando y estoy generando negocios muy grandes que me permitirían, si bien yo tengo una entrada todos los meses, pero podría tener una entrada multiplicada por 100 si se cierran los negocios que yo estoy generando. eh, yo en 2 años pago la casa al contado. O sea, a ese nivel, ¿ya? A mí me daría lo mismo, pero como tengo una mujer, ¿ya? Que le gusta, que siente que es su casa, yo por ella lo hago y me gustaría renegociar, pero que sea algo Justo. justo, ¿ya? O sea, que no me pidan, oye, tienes que poner 100 millones este año o en 2 meses más. Eh, a lo mejor en 2 años puedo hacerlo, o en 3 años, focalizándote, porque yo soy de las personas que yo me fijo objetivos y los sigo hasta que los cumplo. Entonces, si hay un proceso de renegociación, ok, pero que sea justo. O sea, pagar lo que corresponde, ¿ya? Entonces, en ese caso lo haría. Perfecto, Juan. Mm, Oye, ya terminando, bueno, primero que todo, agradecerte tu testimonio. Sabemos que vivimos en un país donde este tipo de temáticas cuesta abordarlas, cuesta dar la cara, ¿ya? Cuesta dar la cara, cuesta mostrarse en una red social, en un canal de televisión, en una entrevista radial. Cuesta dar la cara porque es algo que al común del chileno los avergüenza. Y cuando yo creo que hay tantas cosas de las cuales avergonzarse, ¿no es cierto? sí, Siendo que el endeudamiento forma parte del paisaje. Hoy día son más de 4 millones los chilenos que están en DICOM. Vemos como las demandas judiciales, los remates de propiedades van aumentando año a año, los procesos de quiebra también. Estamos hoy día en un año de elecciones donde mientras los políticos discuten, mientras los políticos pelean, la clase media, la clase trabajadora, las pymes, ven como sus negocios y sus propiedades corren riesgo. y ahora, pues perdona que te interrumpa, un punto súper importante al respecto. Las empresas no quieren invertir hasta que no sepan quién va a ser el próximo presidente, Presidente. ¿ya? Entonces, lamentablemente la clase media no puede esperar. Y como señalabas tú, y me quedo con una frase, yo quiero pagar, ¿Mm? pero Sí. quiero pagar de una manera justa. Porque muchas veces lo que nosotros hemos advertido en estos 25 años defendiendo deudores es que cuando el deudor quiere pagar, muchas veces se le permite pagar, pero de una manera injusta. ¿Mm? ¿Qué es una manera injusta? Altas tasas de interés, eh, constituir nuevas garantías que no estaban pactadas originalmente en la relación que unía estas partes. En consecuencia, como lección de esta conversación, de esta grata conversación, primero entender de que en tu caso en particular, ejerciendo derechos que la ley establece, aquí no ha habido ningún ejercicio de derechos que la ley no establece, has logrado ganarle 5 años en el fondo a la banca, que en estos 5 años has permitido tener el tiempo necesario para que tu situación profesional, laboral y económica mejore y que hoy día estás en condiciones de enfrentar eventualmente un proceso de renegociación, pero que lo único que exiges transcurrido 5 años desde que te pusiste a pelear con la banca, es que ese proceso de renegociación, de pago, de cumplimiento de tu obligación, sea en un plano de justicia. ¿Qué es lo que es la justicia? Si vamos a las concepciones más básicas de esto, es dar a cada cual lo que Mm. corresponde. Y en ese contexto, me imagino que tu interés es poder darle al banco el dinero a una tasa de interés normal,
promedio, justa, y que el banco a ti te entregue algo tan esencial que es la tranquilidad y la certeza de poder tener un lugar donde se desarrolle tu vida y la de tu familia. Sí, ahora yo complementaría eso que yo no he peleado con el banco. Judicialmente hablando, me No, pero digo, yo no he peleado. Yo al contrario, estoy defendiéndome, ¿ya? El que pelea es el banco, ¿ya? Lo que es importante en este sentido es que yo estoy dando la cara. Porque si yo fuera un criminal, un delincuente o una persona que se aprovechó del sistema, te esconde. sí, y estoy aquí contigo, estoy con este importante medio, he estado con Canal Nacional. Entonces, yo estoy dando la cara, fílmenme. Yo el otro día mostré la casa, saqué fotos, mucha gente me llamó, preocupado. Dije, tranquilo, o sea, ¿me ven preocupado? Yo no estoy preocupado porque yo no le he robado a nadie, yo duermo tranquilo. Entonces, eso complementa totalmente lo que dice. Me ven, los bancos me ven, el banco me va a ver, ¿ya? Y va a decir, oye, este señor se está hablando mal del banco. No estoy hablando del banco. No. Estoy hablando de qué me ha pasado a mí. Estoy contando mi historia. Y nuestro interés también hoy día, a través de lo que venimos haciendo con The Clinic, es poder ilustrar a las personas acerca de la realidad que viven muchos chilenos con el objeto de que no sientan vergüenza y poder nosotros servir de puente entre deudores y acreedores con el objeto de poder evitar estos conflictos, donde nos hemos dado cuenta con el tiempo que no hay, como bien señalas tú, y con mucha certeza, no hay un bueno y un malo. Han habido situaciones que han sacado al deudor de su capacidad normal de pago y que han puesto al acreedor en una posición también de exigir quizás violentamente un cobro. Pero yo también tengo la posición de que los bancos tampoco son tan malos. Como así como tengo la certeza que el deudor no es una persona, una mala persona. Hoy día es tiempo de buscar acuerdos. Los acuerdos en cualquier, en el fondo, arista de la vida van a ser siempre mejores que el conflicto. Así que muchas gracias, Juan, por habernos dado tu testimonio. Esperamos que poder seguir colaborando contigo, sí, a través de defensadeudores.cl en tu defensa, en tu asesoría, y ojalá que podamos en algún momento mostrar ese acuerdo de pago con el banco que te deje feliz a ti, que nos deje feliz a ellos, y podemos contar la segunda parte de esta historia. Mucho. La verdad que me siento muy bien trabajando con ustedes, siempre lo he dicho, ¿ya? Y yo soy un recomendador, porque yo he visto personas similares, amigos, conocidos. Oye, ¿sabes qué? Vamos para allá. Anda, defiéndete ahí. Ellos te van a guiar. En ese sentido, les agradezco mucho lo que han hecho por mí. Muchas gracias, Juan. Ya, de nada. Gracias. Manos a la deuda, un podcast de defensadeudores.cl que te muestra soluciones reales para recuperar el control de tus finanzas y tu tranquilidad.